Para las cefalometrías, eso tendría que ser una biprotrusión. Y estarían indicadas extracciones. Perdón. Esta carita, ¿sí? Es étnica. ¿Sí? Yo no quisiera ser chatito. Soy trompudito porque étnicamente así fui formado. Y el 90% de la gente tenemos esas características. Entonces, ¿por qué vamos a considerar como normal las medidas de europeos y americanos? Ajá. Sí, resulta que al medir el tamaño de los ojos no somos acordes con los orientales. Entonces, ¿saben qué? Que hay que hacernos cirugías para empezar a jalar los ojos, a corregir que, caramba, estos ojos grandes, no tan grandes, así son. Sus ojos pispiretos. ¿Sí? Entonces, mis pacientes de Sus ojos ortodoncia, pispiretos. ¿sí? Difícilmente, con 2 grados más, mi SNA, mi SNB, son excelentes para los mexicanos. Si ya tiene 4, si tiene 5, no, ya es un buffet, entonces sí, pues, hay que ayudar, ¿no? Pero Si se queda chango, lo dejan medio chango. es eso, ¿sí? ¿Y saben en dónde está todo eso? En la anatomía. En la anatomía. Los músculos, resulta que me hicieron así chatito, y al hacerme así chatito, ¿qué le pasó a mis músculos? Sí, ya no me quedaron como estaban, ¿verdad? Ya no se estiran igual, ¿ya? ¿Sí? Y entonces mi labio queda como chancla, ¿sí? Con hipofunción, pues sí, porque estaba así, porque... Y entonces pues una corta de músculos, ¿no? Para... No. Bueno, ¿podemos continuar? Chim. Dice bien, Saluda, chava. la tercera arteria, que más bien era la segunda, me salté la segunda, la tercera es la facial. La segunda es la lingual. ¿Sí? La lingual asciende hacia la lengua. ¿Sí? Igual da 2 ramos a cada una de las glándulas. Entonces, de la lingual también tenemos una arteria sublingual y una arteria submandibular. Al llegar a la lengua, la arteria lingual se divide en 2. Una arteria que va a irrigar piso de boca, con la parte inferior de la lengua, y se llaman arterias raninas. Y la otra que va a la parte superior de la lengua, y se llama arteria dorsal de la lengua, porque es el dorso, parte superior de la lengua. ¿Sí? De esa manera está irrigada la lengua, solo que en estas son arterias y arterias de las arterias y venas de las venas, ¿verdad? Es un lugar demasiado irrigado. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo en consideración. No nada más se le puede entrar así, por así, en un frenillo lingual. Bueno, lo harán los cirujanos bucales. Los cirujanos generales, cirujanos dentistas generales, por favor, míranse ahí. ¿Sí? No le entren nada más para entrar. Ya les enseñaré sus técnicas aquí para poder determinar cómo hacer esto. Sí, dime. La arteria que algún siempre examen la arteria que lleva la punta de la lengua a la nariz. Pues lo que pasa es de que la punta de la lengua, si la tomas abajo es ranina, pero si la tomas arriba es dorsal de la lengua. Y esa era ranina. No. Son raninas y dorsal de la lengua. Las dos veces. Las dos. ¿Sí? De un examen profesional Claro. que hay. La punta de la lengua es su parte inferior. Ranina. La punta de la lengua es su parte superior. Dorsal. ¿Sí? Punta de la lengua nada más. Las dos. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la arteria? Los dos ramos colaterales posteriores. Miren, uno va atrás de la oreja, ¿cómo lo llamaremos?
auricular posterior. El auricular posterior va a irrigar, la oreja y la porción mastoidea. La oreja y la porción mastoidea. ¿Sí? Y la otra es la occipital. La otra colateral posterior es la occipital. ¿Qué va a irrigar? Pues toda la oreja, toda la porción posterior. Entonces tenemos auricular posterior y occipital. Nos falta una colateral y es la interna, la que se dirige medialmente y se llama faringe ascendente. Faringe ascendente. La faringe ascendente llega a la faringe y al paladar blando. Llega a la faringe y al paladar blando. ¿Queda claro? Bien. Esos son los 6 ramos colaterales. ¿Me pueden decir cuáles son los 3 anteriores? Lingual, facial y tiroideo. La tiroidea superior, la lingual y la facial. Muy bien. ¿Cuáles son las 2 colaterales posteriores? Auricular y occipital. La auricular posterior y la occipital. ¿Sí? ¿Y la interna, la medial? La faringea ascendente. Bien. ¿A dónde les dije que iba a dar sus 2 ramos terminales? A nivel del cuello del cóndilo. A nivel del cuello del cóndilo. Fíjense bien, los 2 ramos terminales es la arteria temporal superficial, y la arteria maxilar interna. La arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Miren lo que hace la arteria temporal superficial. Por favor, ¿sí? Ya sé, miren. Ahora confirmo varias cosas que yo siempre manejé en teoría. ¿Sí? Una de las cosas más importantes en la anatomía, ya sé que para ustedes es complicado, ¿sí? Es la repetición. ¿Sí? Pocos repiten lo que estoy diciendo. ¿Sí? La otra es el tacto. ¿Sí? Yo les digo tóquense y uno con otro. Una de las formas de verdad de aprendizaje es utilizar todos los sentidos, por favor. ¿Sí? Esto se ha ido probando en los niños, se ha ido probando en los adultos y esas son de las cosas por las cuales está fallando la educación hoy en día. ¿Sí? Por no tocar. Yo agarro les paso aquí las imágenes. ¿Sí? Y aquí está, y pasa acá, y esta pasa acá. ¿Sí? No hay esa interacción. Necesito yo sentir. Entonces, por favor, háganme caso. ¿Sí? Estamos en el cuello del cóndilo. Por favor, tóquense el cuello del cóndilo. ¿Sí? Ahí va a originarse la arteria temporal superficial. ¿Sí? Va a dar un ramo, fíjense bien, el primero que da, ¿sí? Atraviesa la cara. Así. Y así se llama. Arteria transversa de la cara. En la gente muy blanca se le ve esta arteria. Es más, en los boxeadores, cuando llegan a pegar en esa zona, sangra fácilmente, porque es muy superficial, ¿sí? Transversa de la cara. Después la otra, un poquito más arriba, prácticamente, ¿en qué hueso? Cigomático. ¿Cómo se llamará? Cigomática. Cigomática. ¿Ven qué fácil es la anatomía? Y si ustedes están tocando, yo les pregunto en el examen, oye, dame los ramos de la arteria temporal superficial, pues tienen el acordeón, seguro. Ah, sí. Después la otra, la cigomática. ¿Sí? Da otro ramo, aquí. La temporal se llama temporal profunda. Temporal profunda. ¿Sí? Después, sigue ascendiendo y da un ramo aquí. Frontal. Da un ramo aquí. Parietal. Y da un ramo en la parte posterior, que sería la arteria occipital. Entonces, nuestra arteria temporal superficial da un ramo transverso de acá. ¿Un ramo? Cigomática. ¿Un ramo? Temporal. ¿Un ramo? ¿Un ramo? ¿Un ramo? ¿Sí? Bueno. Para los que siguen trayendo el cráneo, fabuloso, porque ahorita viene lo bueno. ¿Sí? Fíjense bien.
La siguiente es la arteria maxilar interna. Esta arteria maxilar interna la tocamos, está en el cuello del cóndilo, pero en su parte externa, en su parte lateral. ¿Sí? Esta arteria maxilar interna, llévenla ligeramente hacia atrás. El cuello del cóndilo, llévenlo ligeramente hacia atrás. Ahora lleguen al borde posterior. ¿Sí? Ahora diríjanse, ¿sí?, medialmente. ¿Sí? Le van a dar la vuelta al cuello del cóndilo. Le van a dar la vuelta al cuello del cóndilo. Se van a dirigir medialmente y van a llegar a la fosa pterigomaxilar. En esa fosa pterigomaxilar va a dar sus ramos, la maxilar interna. Fíjense bien, los primeros ramos que da, ya saben cuál es la fosa pterigomaxilar, ¿no? Le dio la vuelta y se dirigió hacia la fosa pterigomaxilar. Estando en la fosa pterigomaxilar, va a dar varios ramos. Número 1, el número 1, ¿sí?, la arteria dentaria posterior. La arteria dentaria posterior perfora la tuberosidad. Perfora a la tuberosidad. ¿Saben cuál es la tuberosidad? Ajá. Es por la parte lateral. Todo el mundo sabe dónde está la fosa pterigomaxilar. Todo el mundo sabe dónde está la tuberosidad. Ahí está la tuberosidad. Ahí está la tuberosidad. No. A ver, señálala allá. Mira, ¿de dónde están? Ajá. Esa es la fosa y esta es la tuberosidad. Ahí van a está mi dedo perforar de las plátano. arterias dentarias posteriores. Aquí. Esa es la fosa. Esta, esa. Te metes tu dedo y se va hacia arriba. Y al perforar van a dar un ramo a cada uno de los molares. ¿Ya lo ven? Sí, la tuberosidad es para superior. Me cansé. Eso no me gusta estar grabando. Llegando a la tuberosidad, da un ramo Para cada a molar. cada uno de los Fosa es molares. esta. De aquí se va para acá y se inserta aquí. Ah, así es. Fíjense bien, cuando llega a cada uno de los molares, cuando llega a cada uno de los molares, se va a dividir, muy bien, se va a dividir en... Salió como arteria dentaria posterior, se dividió en 3 para cada uno de los molares. Y al llegar a cada uno de los molares, se divide a su vez en 3. Un ramo gingival, un ramo alveolar y un ramo dentario. El ramo gingival, ¿a dónde irá? A la encía, pero del lado vestibular. El ramo alveolar, el hueso alveolar, pero del lado vestibular, nada más. Y el ramo dentario va a entrar por cada uno de los dientes. ¿Queda claro? Bien. Ahora tenemos 3 arterias que se van a ir juntas, que sería la segunda, la tercera y la cuarta, ¿verdad? La segunda es la arteria dentaria media. ¿Sí? La tercera se llama arteria dentaria anterior. Y la cuarta se llama infraorbitaria. ¿Sí? 3 arterias. Arteria dentaria media, arteria dentaria anterior y arteria infraorbitaria. ¿Sí? Las 3, fíjense bien, a ver, regrésense hacia la fosa pterigomaxilar, que ahí es donde se va a originar a partir de la maxilar interna. Las 3 se van a dirigir hacia arriba y hacia adelante. Y vamos a encontrar una hendidura. A ver, están en la fosa pterigomaxilar,
viendo ahí la fosa arteriomaxilar. Es que no puedes ver. ¿Sí? Diríjanse hacia arriba y hacia adelante. Van a encontrar una hendidura. ¿Cómo se llama? Hacia arriba y hacia adelante. Estando en la fosa pteriomaxilar, diríjanse hacia arriba y hacia adelante. ¿La hendidura infraorbitaria? No es el esfero. La hendidura esfenomaxilar. La hendidura esfenomaxilar. A ver, si paso por esa hendidura esfenomaxilar, ¿a dónde llego? A la cavidad A la cavidad orbitaria. ¿Sí? A ver, entonces, esas tres arterias se originaron de la arteria maxilar interna a nivel de la fosa pterigomaxilar. Se dirigieron hacia arriba, hacia adelante, pasando por la hendidura esfenomaxilar. Llegan a la cavidad orbitaria, llegan al piso de la cavidad orbitaria y van a irse por el canal infraorbitario. Las tres van por el canal, ¿sí? Y antes de pasar al conducto, ¿se acuerdan que dejamos de ver al canal porque se le hace techo y entonces se convierte en un conducto? Sale aquí. ¿Ven o no el canal? Sí, aquí. Ese canal, cuando se le pone techo, se llama conducto. ¿Se llama? Ajá, este es el canal y luego el otro conducto que es aquí. Ahí está. ¿Y qué le pasó? A ver, hendidura. ¿Te ayudo? ¿Por dónde es la hendidura? La hendidura está aquí. Es esta. A la cavidad Y se va por este que es el canal. Aquí ya se forma esto, ya es un conducto y desemboca aquí. Hasta acá. Ahí. Vamos a ver. ¿Bien? ¿Alguien tiene duda? Ay. Esto como el maxilo de la clínica cuando se enoja dice, maldita sea. Es que se mueve. Voy a decir a mi hermana, préstame tu tripié y tu cámara y se graba solito. Andar cargando la reflex, imagínate, te la vuelan y mejor seguimos igual. Préstame tu tripié, pero para la otra, ¿no? La chiquita. Es así, cargas. Desde allá atrás, estratégicamente. Ay, te hable, Doc. ¿Y Chava ya se fue? Sí, se iba temprano. Grabaciones. Chava ya se fue. Este es el canal. Si me temprano, también me voy. Ese camino. ¿Qué se llama? ¿Dental anterior? Lo importante es que siempre ¿no? Sí. Y cuantas veces sea necesario. A mí no me molesta que tengamos que verlo. Y si Algo ya se te lo viste cayó. pues otra vez te lo vuelves a Se oyó que algo se cayó. Ah. Gracias. Echámosla para acá. Aquí, esta es la fosa. Aquí es donde llega la maxilar. Va a dar la dentaria posterior. Las otras tres se dirigen hacia arriba y hacia adelante y pasan por la hendidura. Llegan al piso de la cavidad orbital, llegan al canal para que entran las tres y después se transforma en conducto y van a salir por el agujero, pero ahorita les va a decir qué pasa. Sí, me imagino. Ese es. La fosa pulmonar. Estabas adentro de la bóveda. Y las otras tres dirigen hacia arriba. Me encantan ustedes dos.
¿Qué pasó? A ver, búscame para ver real. Pásame. Están aquí en la fosa. Está la maxilar interna, la subdentaria posterior a cada uno de los molares. Y las otras van a la hendidura. ¿Sí ya la vieron? ¿Ya se grabó? Las otras tres que mencioné, que la posterior, pasan por la hendidura. Pues quién sabe. Llegan a las cavidades orbitales. Y aquí en esta cavidad Habría que hacerle un estudio al hueso para ver qué. van a viajar por el fondo, por el museo, pero ahorita les va a ver. Los niños también. Todos los demás, Pero también hay adultos que nunca les salen y ahí se quedan. aquí está. Aquí es donde está. Va a dar la dentaria posterior aquí. Saluden en la cámara. No, es que la dentaria posterior igual se divide en los ramos principales. Ah, qué flojera. Las otras tres, la dentaria principal. A ver, esta niña. Llegan al piso de la cavidad orbitaria. Pinche chava. Dejaron eso ahí, acaba de pasar el doctor. Chava, estoy. Y lo peor es que ni es mío. Y te lo dejo en tu lugar. Ya sé. Si quieres que lo haya visto. Quítalo de ahí ya, mejor no lo dejes ahí. Son los apliques de tu chava. Ah, su mecha está en la orillita. Me quedo dormido ahorita si voy a decir. Mañana voy al estadio. Mejor me espero, mañana voy al estadio. ¿Eh? A Wilson. Azul y oro. Ahora voy al Cruz Azul. Yo creo que sí pasa Pumas, A Wilson. Claro. Ojalá que sea Tigre. Quiero ver a Guiñac. Y ojalá gane el Pumas. Bueno, a ver, entonces la dentaria anterior, perdón, primero la dentaria media, estando en el canal, ya no va a continuar el conducto, perfora el maxilar. No, por aquí, perfora el maxilar y va a ir a cada uno de los premolares, perforando al maxilar. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí adentro también? El seno. Entonces también le va a dar irrigación al seno maxilar. ¿Sí? La dentaria media va a llegar a cada uno de los premolares. Cuando llega a cada uno de los premolares, se divide en tres. ¿Cómo te dijo?
¿Cuáles serían? Cuando llega el segundo premolar se divide en tres. ¿Cuáles son? Anterior, medio y posterior. Gingival, Dentaria. cuando llega el primer premolar, Ay, doctor. tres y un verde. A usted no le interrumpen en la sesión. Cuando llega el primer premolar, hace lo mismo. Un ramo gingival, un alveolar y un dentario. Dentario. Ahora, el dentario anterior, estando en el conducto, acuérdense, canal, conducto, agujero. En el piso de la cavidad orbitaria, canal, conducto, agujero. ¿Sí? A nivel del conducto que no vemos, porque ya tiene techo, el dentario anterior perfora el maxilar. También por fuera. Ajá, así. Y se va a dirigir al canino, al incisivo lateral, y al incisivo central. Igual, cuando llega a cada uno de ellos, Y lo que no se ve es conducto. claro. ¿Sí? ¿Y cuál es el único que sale entonces por el agujero? El infraorbitario. El infraorbitario. El infraorbitario. ¿Sí? Cuando sale la arteria infraorbitaria por el agujero, va a dar un ramo medial, un ramo ascendente y un ramo descendente. Medial, descendente y ascendente. ¿Cómo llamaremos a la arteria ascendente? A ver, miren, aquí está el agujero. Si sube, palpebral. El ramo medial se llama nasal, nada más. ¿Y el ramo descendente? Labial. La infraorbitaria da 3 ramos al salir. La medial, que es la nasal, la descendente. Un ramo labial, ascendente y palpebral, la un ramo ascendente medial nasal palpebral. y un ramo descendente labial. Fíjense bien, estas arterias van a entrar a los ápices exactamente en el eje longitudinal del diente. ¿Dónde nos enseñan a nosotros a anestesiar las supraperiósticas? En el fondo del saco, exactamente en el eje longitudinal del diente. ¿Qué posibilidades hay de que le demos 100%. a una arteria, a una vena? Todas. ¿Sí? ¿Cómo podemos evitar esto? Espacio. ¿Y por qué no mover 1 milímetro hacia un lado o hacia otro del eje longitudinal? ¿Sí? Para evitar darle a la arteria. Si le doy a la arteria y meto el anestésico en una arteria, ¿qué pasa? Se va directamente a torrente sanguíneo. Se va directamente a torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo se dirige hacia el cerebro, se dirige hacia el corazón. Y entonces empieza a tener el paciente una arritmia, se siente mal, nervioso, angustiado, empieza a sudar, ¿sí? No Y sudes, todavía no te anestesias. con ganas de desmayarse. A eso se le llama shock neurogénico. Shock Le neurogénico. das agüita. Shock neurogénico. Es agüita. Salud. Agüita de Salud. lacote. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Agua. ¿Verdad? No confundirlo con el shock anafiláctico. ¿Cómo sabe? ¿Cuál es el primer dato del shock anafiláctico? Enrojecimiento. Punto.
Donde lo metí, se dematiza. Y además se hace rojo. Eritematoso. Eritematoso. Un minuto ya tiene ese sol. Y en otro minuto, ya está su cara, sus manos. Y en otro minuto, ya no puede respirar. Y en otro minuto, ya se murió. 3 minutos para hacer. 3 minutos. Pero no nos dejan alcanzar. ¿Cómo quisiera ver en sus consultorios, en su práctica clínica, que verdaderamente ya tiene su jeringa de esteroides a un lado de la cara? Les anticipo, este es maldición de llamas. Cuando yo se los enseño, les sucede. Maldición de llamas. Maldición de llamas. Si ya se los enseñé, no lo obliga. No, Con la pena. Nunca les había pasado. Ajá. Prednisolona. Prednisolona. 30 miligramos. Ampolleta. ¿Así? Es más, mi paciente que tiene parálisis facial, que tiene una neuralgia del trigémino, la atiendo con prednisolona. ¿Son medicamentos que nosotros podemos manejar? Claro. Mi cédula me avala todo eso. Dime. ¿Alguien puede ser alérgico? Sí. Lo que pasa es de que aquí generalmente se es alérgico a los esteroides sintéticos más que a los naturales. Entonces, aquí se puede ser alérgico a la dexametasona. Se puede ser alérgico a la prednisolona. ¿Sí? Poco, y no está reportado, porque son naturales, cortisona, hidrocortisona. ¿Sí? Entonces aquí, en el caso de que tú pongas dexametasona, prednisolona y te haga algún efecto, bueno, pues tienes entonces el esteroide natural, que sería el cortisona, o la hidrocortisona. ¿Cómo? El lugar ideal, mira, por el tiempo que tiene uno, brazo, porque de aquí a que se acomoda la pompa y que si se la baja y que si le da pena, sí, que mira. Como House en la pierna. ¿Sí? Por ahí decía un paramédico que ellos en situaciones cuando ya está el broncoespasmo, pues a veces en la pierna. En la pierna directamente, ya no nos damos si en el brazo y por encima precisamente ya de la misma ropa, ¿sí? O sea, ya no hay nada de pues a ver, no. Vamos. ¿Sí? Bien. No, pero... ¿Vamos bien? No, por ahí. Nos faltan todavía como 30 arterias, es que no se preocupen. Nada más. Pues sí, ¿cómo van a irrigar todo lo demás que hace falta? Tenemos dos opciones. Del Espíritu Santo. O se esperan 15 minutos, o lo damos por esto. No, adelante. Sin problemas. Que prednisona y prednisolona son lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es de que en efecto, en potencia, la de mayor potencia es la prednisolona. ¿Sí? Por eso es que, bueno, para lo utilice para sus pacientes. ¿sí? Habrá gente que utilice pura dexametasona. La dexametasona es la de más bajo efecto, además es sintética y tenemos el gran problema de que, pues si le voy a meter algo potente y ya si me hace reacción, bueno, pues ya fue por lo potente, pero si le voy a meter algo leve, pues mejor le meto algo natural, ¿no? ¿Sí? La dexametasona Natural, sí la es cortisona. predilecta para muchos en mi persona. Mejor utilizo yo No. prednisolona y sospecho que pueda ser alérgica a la prednisolona. Prednisolona es sintética. Cortisona o hidrocortisona. Porque es la que los... Es la que los... Claro, Pero la cortisona y la hidrocortisona son claro, naturales. sí. Fíjense bien cómo todo este tipo de situaciones, en algún momento en cirugía que estaba la doctora Ivonne, entrábamos O hidrocortisona.
a quirófano. Va a salir tu tienda Y grabación. cuando estaban levantando el colgajo, bueno, desde la anestesia, las preguntas eran directas en el cirujano que estaba en ese momento anestesiando, levantando un colgajo, cortando. ¿Qué arteria es la que está sangrando? ¿De dónde viene? Desde el corazón, dime cómo viene, ¿sí? ¿Cómo está saliendo desde el corazón? ¿Cómo llega hasta ese lugar? ¿Y cómo regresa desde ese lugar hasta el corazón? ¿Sí? El dolor le duele al paciente, ¿sí? Dime qué nervio es, dime cómo viaja el dolor desde esa zona hasta el lóbulo parietal, ¿sí? Entonces es lo que debemos de traer todos, pero sí, bien, precisamente para saber pues, en dónde estamos trabajando, ¿sí? Porque realmente, ¿ustedes creen que lo que hacen es excepcional? A ver, fíjense bien. Una obturación. Si agarro a limpia parabrisas de aquí de Tláhuac y Periférico, me lo llevo a mi consultorio, en 2 meses está poniendo amalgamas y resinas. Limpia parabrisas. ¿Me lo creen? Sí. Otros 2 meses le enseño a hacer extracciones. ¿Me creen? Y en otros 6 meses le enseño a hacer cirugías. ¿Se podrá o no se podrá? Sí. Es más, Exacto. le enseño ortodoncia. Le enseño a pegar brackets, a poner arcos, a poner liguitas, a ligar. ¿Podrá? Sí. Sí, creo. El de Chava está más potente que el de Chava. ¿Y cuál es la diferencia Sus entonces? labios. Fíjense bien, dicen ustedes, que ellos no saben qué están haciendo. ¿Y ustedes? Se supone que deberíamos de saberlo. ¿Cómo? Se supone que debemos de saberlo, ¿no? Y en el supón, Esta no sabe. Exacto. ibas a comentar algo. Trabajé en un consultorio en Copilco donde se cobraba muy bien. Y la que hacía endodoncias, extracciones, y después hizo ortodoncia era la sobrina de la doctora, la dueña. Y era licenciada en contaduría, algo así. Ah, yo la conozco. Ella estudió, empezó a estudiar aquí, ¿Sí? ¿cómo se llama? Yo no voy a decir nombre. Sí. La conozco. Ella empezó a estudiar aquí la licenciatura, pero no, después de que ya había estado trabajando mucho tiempo ahí, ¿no? Y sí, ella confesaba eso, y bueno, pues hizo totalmente empírica, ¿no? Y puedo decirles que tenía muchos buenos conceptos porque aprendió pues, de los grandes de la odontología. Entonces ponían aprietos aquí a mucha gente que le daban clase porque ella les decía, no, pues yo aprendí de Martínez Ross, oclusión, ¿no? Y sí, a nivel particular en su casa, de Aquiles Brindis en operatoria. De hecho, ella estudió orto, por hacerle, el doctor, no recuerdo su nombre, muy bueno era. Limón y el doctor, Pero por recomendación de la tía, ella estudió ortodoncia, un diplomado. Y después ya ella hacía la ortodoncia, no la tía. Pero muy inteligente la chica. Y la doctora le decía, hazme esta endodoncia. Su primera endodoncia fue de un molar superior. Toma las radiografías que quieras. Graciela se llama. Chela. Quizás estemos hablando de alguien, pero, o sea, todo concuerda, consultorio ahí, el sobrino de tal, excelente, ¿sí? Y bueno, esa es, perdón, y siempre mi pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Y siempre contestan eso, ¿no? Es que ellos no saben por qué se hacen las cosas. ¿Y ustedes? Son los conceptos básicos. Por lo menos los mínimos. Bueno, no, sí les doy las últimas. Ven. Fíjense bien. Yo lo que te
índice espacio-tiempo. Celular, la memoria. Dice, vamos a llevar solo a la arteria nasal superior, a la arteria pterygo-palatina, a la arteria palatina posterior, a la arteria palatina media, a la arteria palatina anterior y a la arteria nasopalatina. No, pues yo mis abuelas no la entendí Son todavía. 6 arterias, ¿no? 6 arterias. ¿Sí? Les repito que sería la nasal superior, la pterygo-palatina, la palatina posterior. A ver, otra vez, nasal superior, pterygo-palatina, Eso es todo, Alex. palatina posterior, palatina media, palatina anterior y la nasopalatina. Todas ellas se forman también de la maxilar interna, en la fosa pterigomaxilar. Todas se forman en la fosa pterigomaxilar. De ahí se van a dirigir medialmente. Acuérdense cómo es medialmente. Van a llegar a la fosa pterygopalatina. Y se dirigen aún más medialmente y van a llegar a las fosas nasales, a nivel de las coanas. ¿Se acuerdan dónde está todo eso? Si lo volteamos, vemos las coanas. Ahí están. ¿Sí? Entonces, todas ellas, ¿dónde se formaron? ¿En la arteria qué? Maxilar interna. ¿A qué nivel? En la fosa pterigomaxilar. De ahí se van a dirigir, ¿qué? Medialmente hacia la fosa pterygopalatina. Y de ahí medialmente, ¿a dónde van a llegar? A las fosas nasales, a nivel de las coanas. ¿Ya llegamos ahí? Estamos en las coanas. De ahí, fíjense bien, la nasal superior, empezamos con la nasal superior. Nos va a dar dos ramos, un medial y un lateral. El medial va a viajar ¿por dónde? Por el vómer y la lámina perpendicular. La medial viaja por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? La lateral va a viajar ¿por dónde? Por el cuerpo del maxilar, por los cornetes superior, medio y inferior. ¿Sí ya? ¿Ubicamos? Bien. La siguiente es la pterygopalatina. Están en las coanas, ahí, en la parte lateral y posterior de las coanas. La pterygopalatina se va a dirigir hacia atrás y hacia abajo. Y va a llegar al paladar blando. Hacia atrás y hacia abajo y llega al paladar blando. ¿Vamos bien? Sí. La tercera, la palatina posterior. Estamos en la parte lateral de las coanas, en su parte posterior, ¿verdad? Esta, fíjense bien, se va a dirigir hacia abajo. Va a buscar al agujero palatino posterior o accesorio. ¿Sí? Y va a llegar al tercer molar. Al palatino, pasa por el agujero palatino posterior o accesorio y llega al tercer molar y al paladar blando. ¿Sí? Yo escribo con las manos. Bien, sigamos. Pero al tercer molar solo va a llegar al hueso y a la encía del lado palatino, porque el diente ya está irrigado por el dentario posterior. Del lado palatino. ¿Sí? Vamos con la arteria palatina media. A ver, fíjense bien en el paladar. Entre segundo y tercer molar hay un agujero. Ese agujero, en el paladar de segundo y tercero, hay un agujero. Ese agujero está dividido en dos. Ahí están los dos agujeros. El palatino medio, que es el más posterior, y el palatino anterior.
Efectivamente. A nivel del paladar, Palatino tenemos entre el segundo y el tercero ya tiene sueñito. un agujero, ¿sí? Que es el agujero palatino anterior y el palatino medio. ¿Sí? Bueno, la arteria palatina media va a descender por el agujero palatino medio. Ah, Va a descender por el agujero palatino medio. Llega al paladar y se va a distribuir entre el primero y el segundo molar. Primero y segundo molar. Solo la encía y el hueso alveolar. Del lado palatino. Del lado palatino. ¿Sí? La arteria palatina anterior va a pasar por el agujero palatino anterior. Llega al paladar y se va a distribuir entre los premolares. Solo encía y hueso del lado palatino. ¿Sí? Y la última arteria, que sería la nasopalatina, fíjense bien,